Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de las historias que nos hacen pensar, que nos tocan el alma y que a veces nos dejan sin palabras. Soy su amigo de siempre y hoy vamos a sumergirnos en algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza, algo que escuché hace poco y que me resonó de una manera particular. Una frase que a primera vista podría sonar dura, incluso un poco fría, pero que al desmenuzarla, nos revela capas y capas de significado humano. Demet sincero ni una lágrima al enterarme de la noticia. ¿Les suena? Quizás sí, quizás no. Pero les prometo que después de este vídeo, van a entender por qué esta sencilla frase es tan poderosa y por qué de repente dejó de ser solo una frase para mí. Así que quédense conmigo, pónganse cómodos y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Vamos a empezar este viaje juntos. Imaginen por un momento la escena. Se les da una noticia. Una noticia importante que debería provocar una reacción. Una que en la mayoría de las circunstancias haría que el corazón se acelere, que la respiración se detenga o que inevitablemente las lágrimas asomen. Pero, ¿qué pasa cuando no sucede nada de eso? ¿Qué pasa cuando la reacción esperada no llega? Eso es lo que encierra esa frase, Demet sincero ni una lágrima al enterarme de la noticia. Demet, alguien a quien se le está informando de algo significativo, y su respuesta es la ausencia total de emoción visible. Ni una sola lágrima. A primera vista podríamos pensar que insensible, que poco le importa, que persona tan fría. Y sí, es una reacción natural. Estamos acostumbrados a asociar las noticias importantes, sobre todo si son impactantes, con una respuesta emocional. Un luto, una alegría desbordante, una decepción profunda. Las lágrimas son a menudo nuestro lenguaje universal de las emociones. Son la válvula de escape, la manifestación física de lo que llevamos dentro. Pero, ¿qué pasa si el interior está diferente? Pensemos en el contexto de esta frase. ¿Qué tipo de noticia podría ser? Podría ser una pérdida. La muerte de un ser querido, el fin de una relación, la desaparición de una oportunidad. En estas situaciones esperaríamos ver tristeza. Pero quizás Demet ya lo había procesado antes. Quizás la noticia no fue una sorpresa devastadora, sino la confirmación de algo que ya se presentía, algo que se había ido gestando en el corazón y en la mente durante mucho tiempo. El duelo a veces no es un evento explosivo, sino un goteo constante, una erosión lenta que cuando llega la noticia oficial, ya ha hecho su trabajo. Y cuando el duelo ha sido prolongado, cuando la aceptación, por dolorosa que sea, ha echado raíces, es posible que el momento de la noticia final no traiga más lágrimas. No porque no haya dolor, sino porque el dolor ya ha sido derramado, ya ha sido transformado. O quizás la noticia es algo positivo. Un gran logro, un éxito esperado, una oportunidad que parecía inalcanzable. Aquí esperaríamos alegría, euforia, quizás lágrimas de felicidad. Pero ¿y si esa persona ha trabajado incansablemente por ese objetivo durante tanto tiempo, ha pasado por tantas frustraciones, ha alimentado la esperanza en pequeños sorbos, que cuando el éxito finalmente llega, la emoción es más profunda y serena que explosiva? Es la realización de un sueño que en cierto modo, ya vivía dentro de ellos. La ausencia de lágrimas podría ser la manifestación de una felicidad tan plena y madura que no necesita de la efusión efímera. Es una paz interior, una satisfacción profunda que se siente en los huesos, no en los ojos. Y luego está la posibilidad de la autoprotección. A veces las personas desarrollan mecanismos para afrontar el dolor o la adversidad. No es necesariamente frialdad, sino una coraza que se ha construido con el tiempo para poder seguir adelante. Si la noticia es mala, y esa persona ha aprendido a no dejarse hundir, a no caer en la parálisis del dolor, puede que su respuesta sea pragmática, analítica, incluso desapegada. No significa que no sientan, sino que han elegido no mostrarlo, o que su capacidad de procesar emocionalmente en ese instante está canalizada de otra manera. Quizás se enfocan en la solución, en lo que viene después, en el plan de acción. Las lágrimas en ese momento serían un estorbo para esa estrategia de supervivencia. También podríamos considerar la autoconciencia. Demet podría ser una persona que se conoce muy bien. Que sabe que en ciertas circunstancias, si se permite llorar, podría desmoronarse.
Y quizás en ese momento específico, desmoronarse no es una opción. Es un acto de valentía, una decisión consciente de mantener la compostura, no por orgullo sino por necesidad. Es la fuerza interior manifestándose en la contención, en la firmeza. El famoso mantener la cabeza fría. Pero, ¿qué significa el sincero en D? Emmet sincero. Aquí es donde la frase se vuelve realmente fascinante. Sincero implica honestidad, autenticidad. Demet no está fingiendo. Su falta de lágrimas es genuina. No está tratando de ocultar nada, ni de aparentar algo que no siente. Es su verdad en ese momento. Y ahí reside la clave, la verdad de cada uno es única y puede manifestarse de formas inesperadas. Esta frase me ha hecho reflexionar mucho sobre nuestras expectativas sociales. Esperamos que todos reaccionen de la misma manera ante las mismas circunstancias. Esperamos el llanto ante la tristeza, la risa ante la alegría, el enfado ante la injusticia. Pero la experiencia humana es infinitamente más compleja. Lo que para uno es un motivo de lágrimas, para otro puede ser un punto de inflexión, una liberación, o incluso una confirmación. Piensen en cómo juzgamos a menudo a los demás basándonos en estas reacciones superficiales. Alguien que llora mucho puede ser visto como débil o dramático. Alguien que no llora puede ser tachado de insensible o egocéntrico. Y sin embargo, detrás de cada reacción, o de la ausencia de ella, hay un universo de experiencias, de aprendizajes, de mecanismos de defensa y de estrategias de afrontamiento. La historia detrás de la frase Demet sincero ni una lágrima al enterarme de la noticia, es, en realidad, la historia de la diversidad humana. Es la historia de cómo cada uno de nosotros navega por el mar de las emociones de manera única. Es un recordatorio de que no debemos ser rápidos en nuestros juicios, especialmente cuando no conocemos el viaje interior de la otra persona. Quizás Demet, en ese momento, está sintiendo una paz profunda. Una paz que nace de la aceptación de lo inevitable, de haber transitado un camino de aprendizaje y comprensión que lo ha llevado a este punto. No es que no haya habido dolor, sino que el dolor ha sido asimilado, ha sido parte de su proceso de crecimiento. Las lágrimas en ese contexto serían una repetición, una reexperimentación de algo que ya ha sido vivido y superado internamente. O quizás, y esto es lo que más me intriga, la noticia, aunque significativa, no tiene el poder de alterarle profundamente porque sus valores, sus prioridades o su visión de la vida han evolucionado de tal manera que esa noticia, en comparación con lo que realmente le importa, ocupa un lugar secundario. No es desinterés, es perspectiva. Es haber alcanzado un nivel de sabiduría donde las cosas que antes nos agitaban, ahora nos parecen menos importantes. La frase nos invita a mirar más allá de la superficie. Nos invita a preguntarnos, ¿qué hay detrás de esa aparente falta de emoción? ¿Qué historia se esconde en la quietud de esos ojos? ¿Qué batallas internas se han librado para llegar a esta serenidad, o a esta contención? Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido un poco Demet. Hemos recibido una noticia que se suponía que nos iba a desarmar, y nos hemos sorprendido a nosotros mismos reaccionando con una calma inusual. Quizás era una noticia sobre un ex, y después de años de corazón roto, la información ya no tenía el mismo impacto. Quizás era la confirmación de que un proyecto empresarial no saldría adelante, y ya habíamos asumido esa posibilidad y estábamos en modo próximos pasos. O quizás simplemente habíamos alcanzado un punto de madurez emocional donde las crisis ya no nos derriban tan fácilmente. Y lo más importante, esa sinceridad es el punto de anclaje. Demet no está actuando. No está mostrando una fortaleza que no siente. Es su estado real en ese instante. Y eso en un mundo donde a menudo nos presionan para ser de una manera u otra, para sentir de acuerdo a lo que se espera, es un acto de autenticidad radical. Es decir, esto es lo que hay en mí ahora, y es sincero. Así que cuando escuchen o piensen en esa frase, Demet sincero ni una lágrima al enterarme de la noticia, no se queden en la primera capa. Profundicen. Imaginen las posibles historias. Piensen en la complejidad del ser humano. Piensen en la diversidad de las emociones y sus manifestaciones. Y recuerden que la ausencia de una reacción esperada no siempre significa ausencia de sentimiento. A veces significa un sentimiento que ha sido transformado, canalizado, o que se está viviendo desde una perspectiva diferente y profunda.
Me encanta esta frase porque rompe con los moldes, porque nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones y a ser más compasivos y comprensivos con las respuestas de los demás. Porque al final del día todos estamos en nuestro propio viaje, lidiando con nuestras propias noticias y procesándolas a nuestra manera. Y la sinceridad, esa sinceridad que no necesita de lágrimas para ser validada, es una cualidad preciosa. Y con esta reflexión sobre la profundidad y la diversidad de la experiencia humana, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta exploración de la frase de "Met sincero ni una lágrima al enterarme de la noticia" les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Hemos visto cómo esa aparente falta de reacción puede esconder una compleja gama de emociones, experiencias y mecanismos de afrontamiento. Hemos hablado de cómo nuestras expectativas sociales pueden limitarnos a la hora de comprender a los demás, y de la importancia de la autenticidad, incluso en la ausencia de llanto. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han conocido a alguien que les recuerde a este de Met sincero? ¿Qué significado les da a ustedes esta frase? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha hecho reflexionar o les ha gustado, por favor, háganmelo saber dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones. Gracias de corazón por acompañarme hoy, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.